El presidente no se ha referido en este caso a la necesidad de llegar a acuerdos presupuestarios. Sí lo han hecho las otras fuerzas de la izquierda. Para empezar, lo ha hecho Íñigo Errejón, que ha asistido a la celebración del Día de Asturias de Podemos. El secretario de Estrategia de la formación ha llamado a caminar en la misma dirección de acuerdos que a nivel nacional. Ese clima, en mi opinión, debería trasladarse a Asturias. No entiendo que el Partido Socialista de Asturias esté en una posición, digamos, más inmovilista o de mucha más dificultad para llegar a acuerdos de lo que está el Gobierno nacional. Me parece que deberían ponerse en sintonía con el nuevo clima y estoy convencido que incluso a sus votantes les gustaría eso. Podemos Asturias se ha expresado también en la misma línea. La formación morada ha demandado al PSOE asturiano que sincronice su estrategia política con la que está llevando ahora su dirección a nivel nacional. Yo no sé si el Partido Socialista o la FSA tienen a día de hoy la madurez suficiente como para entender que se deben de llevar líneas estratégicas similares y que se debería llegar a un acuerdo similar, probablemente no el mismo, pero similar, para que Asturias tenga la educación de 0 a 3 gratuita. El presidente del Gobierno y Pablo Iglesias acordaron el pasado jueves avanzar en la universalización de la gratuidad del tramo de 0 a 3. Fue uno de los varios consensos alcanzados ese día para despejar el camino de cara a un posible acuerdo presupuestario.